Buenos días a quienes nos acompañan dentro de este espacio para visibilizar la situación de alarma que viven nuestros países. Agradezco la invitación a este foro y sobre todo a valorar desde ya la oportunidad que te puede dar la vida de estar ante ustedes en libertad. Soy Lester Alemán, joven nicaragüense, y el 9 de febrero fui excarcelado después de 20 meses en cárcel. A mis 23 años fui detenido únicamente por pensar diferente. A los 25 pude contemplar nuevamente lo que era la vida, nacer de nuevo en libertad. Después de 20 meses, el régimen de Ortega me condenó a 15 años de cárcel, dentro de ello a perpetuidad, cercenar mis derechos políticos, civiles y económicos, según él, y así también dentro de esa perpetuidad a no poder ejercer mi profesión misma que fui recibido en cárcel. Nicaragua está en un total control a través de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, viviendo una anormalidad producto de la persecución que vivimos a diario por pensar diferente y por anhelar un país en libertad. Hasta el 9 de febrero en Nicaragua habían 37 presos políticos, incluyendo a nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez, a 2 sacerdotes más. Estos presos políticos, a diferencia de los sacerdotes, muchos de ellos habían sido acusados por delitos comunes, pero su captura había sido por razón política, es decir, involucrarse a partir del 2018 en los actos de sublevación pacífica contra la dictadura. Hasta la fecha, esa cifra se duplicó, ya que en el mes de abril y mayo la dictadura ordenó una cacería para todo aquel que tenía aún tintes de opositor en Nicaragua por temor a una sublevación de manera pacífica. El temor de la dictadura llevó a encarcelar a personas organizadas dentro de estructuras políticas opositoras y personas que no contaban con esa permanencia, dentro de ellas periodistas, cambiando el modelo o patrón de persecución, dado que se le hizo juicios express de manera clandestina. Prácticamente les estaban esperando en la carretera jueces para tomarle las huellas y declararles la apertura de procesos legales, donde los delitos son traición a la patria, menoscabo a la soberanía nacional, ciberdelitos y así también contienda y daño al Estado de Nicaragua por medio de su participación de opositores. Un marco legal totalmente absurdo y ambiguo, con muchos vacíos, dado que el día que nos capturan a nosotros en el 2021, una oleada de persecución hacia los liderazgos de oposición, nos hablaban de haber menoscabado la soberanía. En el juicio ya nos hablaron de traición a la patria. Es decir, la ley 1055, que reza exactamente la inhabilitación a cargos de elección popular, por la que supuestamente nos habían detenido, nunca se presentó en el juicio, sino que invocaron el Código Procesal Penal para acomodar 2 de sus artículos y condenarnos a 15 años de cárcel a los de máxima y a 8 años a las mujeres que habían sido detenidas. Nicaragua en este momento vive arrestos arbitrarios, incumplimientos al debido proceso, prácticamente un estado de secuestro y desaparición. Por ejemplo, tengo un compañero con quien compartí distintos espacios políticos, también joven universitario, el caso de Jason Salazar, y Jason ha tenido desde este momento 35 días en total secuestro. Su familia no sabe nada de él, no sabe su ubicación, no sabe en cuál centro de detención está, dado que hasta en el sistema carcelario hay una especie de excepción. Nicaragua vive una cárcel de cielos abiertos, ya como lo decía el abogado de origen venezolano, también estamos experimentando la puerta giratoria, dado que en el año 2019 más de 1000 nicaragüenses fueron detenidos. Luego se publicó una ley de amnistía que prácticamente amnistiaba también a los criminales de lesa humanidad en Nicaragua, incluyéndose Daniel Ortega y Rosario Murillo, y luego una vez más desatan la redada contra los opositores. Ahora cabe destacar que Daniel Ortega es el primer promotor de la traición a la patria, el menoscabo a la soberanía nacional, y es quien ha contendido contra el Estado y el pueblo nicaragüense, ofreciendo su territorio a Rusia, China e Irán
para, además de aceptar su ayuda militar, prestarse al espionaje hacia toda Centroamérica. Hemos hecho énfasis en este peligro y en la amenaza que representa esta cercanía de Ortega con estos gobiernos y estas dictaduras. Y así también hemos hecho saber que dentro de Nicaragua, esos más de 60 presos políticos, que puede verse el número menor a cualquier otro país, el estado de persecución que vivimos es totalmente anormal y únicamente puede compararse a Corea del Norte. Agradezco también el espacio para poder recordar que a partir de ese 9 de febrero comenzó Centroamérica, Latinoamérica a vivir una granja de apátridas, dado que los 222 que fuimos escarcelados el día 9 de febrero, después de haber estado en una celda de 3 metros por 3 metros, durmiendo en una losa de cemento cubierta por una pequeña colchoneta, fuimos orillados a ponernos nuestra ropa de civil y en menos de 2 horas estábamos en la pista de vuelo del Aeropuerto Internacional de Nicaragua. Frente a nosotros un vuelo colaborado por el gobierno de Estados Unidos. Para nuestra sorpresa, 4 horas y media después estábamos en el Aeropuerto Internacional de Washington, D.C., donde nos dimos cuenta que el gobierno, de manera arbitraria, Daniel Ortega, en su dictadura, había arrebatado la nacionalidad. Entiéndase usted la ignorancia que comete la dictadura al momento de nosotros aterrizar, referir que por el orden, la paz y la estabilidad en Nicaragua y Latinoamérica había decidido despatriarnos y desterrarnos. Conscientes nosotros de esa decisión, estamos más claros que seguimos siendo nicaragüenses, seguimos haciendo participación y acciones políticas en pro de la libertad, de la democracia y la justicia en Nicaragua, dado que a partir del 2018 nosotros contabilizamos más de 355 personas asesinadas por la dictadura, más de 1.500 presos políticos y más de 120.000 obligados a exiliarse. Para una población de 6 millones, definitivamente es una alarma. Muchas gracias por la oportunidad. Slava Ucrania.